Nosotros vamos a presentar algo sobre algunas de las investigaciones que nosotros hemos estado desarrollando en Catalac y seguramente muchos de ustedes ya conocerán sobre el Centro de Agua y Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe. Pues nosotros somos un organismo internacional localizado específicamente aquí en Panamá y pues nuestra misión realmente es promover el desarrollo sostenible a través de la investigación, la educación y la transferencia de tecnología. Nosotros nos localizamos en Ciudad del Saber, como pueden ver también nosotros trabajamos en 4 áreas principalmente, que es el tema de cambio climático, gestión de riesgos, gestión de cuencas y modelación ambiental. Nosotros, como les mencioné, somos un organismo internacional, por lo tanto, habemos personas también de diferentes países, por ejemplo, hay personas de Honduras, en mi caso, yo soy de Guatemala, pero también hay personas, por ejemplo, de Israel, de México, de diferentes áreas de la región de Centroamérica, Suramérica, ¿verdad? Pues nosotros también contamos con diferentes cursos, algunos son en línea, otros tenemos pues laboratorios con algunos software especializados para el procesamiento, por ejemplo, de imágenes satelitales, diferentes temas, por ejemplo, modelación, de diferentes temas de modelación, ¿verdad? También nosotros como Catalac participamos como una oficina regional de apoyo en algunas misiones como de Naciones Unidas, UN Spider, y también bajo el mandato de la Cumbre de Presidentes del Merco Tuxtla del 2009, hemos estado implementando el sistema de SMIT, que seguramente algunos ya lo conocen. También nosotros, parte de NASA, con fondos de USAID y Catalac, pues también se creó el sistema de monitoreo, en este caso se usa información satelital, SERVIR, y también donde participó Catalac y otras instituciones, y pues la finalidad era que a nivel de la región se conocieran mucho más los productos satelitales que existen, no solamente para el tema, por ejemplo, de seguridad, sino que también en el tema de monitoreo ambiental. Entonces, como podrán ver, en nuestro planeta hay una cantidad de satélites, algunos con bastante resolución, como los que hemos estado viendo ahora, pero también hay otros satélites pues, que tienen otro tipo de funciones y otro tipo de aplicaciones. También nosotros participamos como una organización participante de GEOS, grupos de observación de la Tierra, y también, bueno, ellos están divididos en 9 áreas de beneficio social. En este caso, pues les voy a mencionar solo algunos casos de los que nosotros hemos trabajado. Ese es en el caso de desastres. Como pueden ver, estos son algunos de los desastres que nosotros hemos atendido a nivel de la región de Centroamérica, utilizando información geográfica y también teledetección. Por ejemplo, aquí vimos un caso en el 2009, este es el lago Atitlán, en Guatemala, y tuvo un problema de cianobacteria, que seguramente algunos ya lo han escuchado, pues en algunas ocasiones libera neurotoxinas y esos pues son malignas para la salud. Hay muchas personas que utilizan esa agua para consumo, incluso la pesca. Entonces, ellos sabían que tenían el problema de cianobacteria, pero no sabían la magnitud del problema, cuánto de superficie estaba cubriendo en este lago. Este lago tiene aproximadamente 130 kilómetros cuadrados. Bueno, nosotros con información satelital, como pueden ver, diferentes tipos de información satelital. Este es en el caso de Hyperion, tiene 30 metros de resolución, es una imagen hiperespectral, eso quiere decir que tiene más de 200 bandas espectrales. Pues aquí no se logra identificar, pero a través de esa firma nosotros podíamos diferenciar, por ejemplo, esa cianobacteria del resto de la vegetación o de diferentes coberturas que hubiera. Pero la desventaja que teníamos acá es que la resolución espacial de estas imágenes es de 30 metros. Entonces, en un píxel probablemente haya diferentes tipos de cobertura o diferentes, no solamente cianobacteria, podrían haber otro tipo de componentes en ese píxel. Entonces, nosotros quisimos desarrollar más investigación sobre este tema utilizando imágenes pues, de alta resolución. En ese sentido, pues, también nos facilitaron una imagen de alta resolución, WorldView 2, y ahorita van a ver. Bueno, por ejemplo, este fue el primer análisis que nosotros hicimos. Esto fue en octubre del 2009. En aproximadamente 15 días, como pueden ver en el 2009, era el 1% de la superficie del lago que cubría. En 15 días cubrió casi el 45% de la superficie, imagínense, de 130 kilómetros cuadrados. Entonces,
esta publicación, porque todos estos análisis que nosotros hacemos por Servir, pues son públicos y pues es precisamente para la toma de mejores decisiones. Fue publicado en uno de los medios de comunicación de Guatemala, uno de los más leídos, y pues esto sirvió también para que las autoridades pues empezaran a tomar atención en este tema, porque sabían que había contaminación, pero no sabían la magnitud, por ejemplo, del problema, ¿verdad? Entonces es otra forma, ¿cómo se puede utilizar la información satelital para acceder a información que no tenemos pues contacto, ¿verdad? Entonces con la imagen Worldview 2 que nos facilitaron, esta es la superficie de área que teníamos de los datos de Worldview 2. Como ya nos mencionaron, la característica no solo es que tiene una alta resolución espacial, sino que también una alta resolución espectral. Eso quiere decir la cantidad de bandas con que cuenta el satélite, ¿verdad? En este caso, como podemos ver, son 8 bandas y también una banda pancromática. Aquí lo comparamos con otros sensores, otros satélites, como pueden ver Landsat, Iconos, GeoEye, y pues la ventaja que tiene este sensor, que tiene muchas más bandas que otras bandas, que otros satélites que solo cuentan con información del visible. Pues nosotros, antes de poderlo procesar, porque estas áreas son de mucha pendiente, teníamos que hacer el proceso de ortorrectificación, ¿verdad? Que lo que ya nos estaban mencionando, que necesitamos en este caso un modelo de elevación digital para corregir la imagen. Por ejemplo, en este caso viene la imagen cruda, ahí pueden ver el efecto. Lo corregimos con un modelo de 90 metros de SRTM y pueden ver que hay una distorsión en la elevación, ¿verdad? Porque son imágenes de alta resolución, entonces por lo tanto también deberíamos utilizar un modelo de elevación digital que fuera acorde con estos datos y que por lo tanto fuera de alta resolución también. Entonces, el otro modelo de elevación digital con el que contábamos nosotros era uno de 20, que fue generado también de fotografías aéreas hace mucho tiempo y por supuesto esto se debe de actualizar porque la topografía siempre está en constante cambio, ¿verdad? Bueno, no en constante, pero sí cambia. Entonces podemos ver que se suavizó mucho mejor la elevación o la ortorrectificación de nuestra imagen con un modelo de elevación digital de mayor resolución. Entonces ya teniendo corregida nuestra imagen, hicimos algunos análisis de cambios. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas áreas de desembocadura, pueden ver las áreas, esta es una imagen, una ortofoto, entonces esa es la ventaja, por ejemplo, de que pueden ser comparables con imágenes de ortofotos que están a 0.5 metros de resolución y que posiblemente estas imágenes, si se quieren tomar para todo el país, podrían ser mucho más baratas, ¿verdad? Porque en el otro caso, pues necesitan contratar probablemente un avión para toma de estos datos. Pero como pueden ver, son muy comparables. Aquí pueden ver los cambios con mayor detalle. También hicimos algunas aplicaciones para ver estos cambios. Como pueden ver, en esa área cambió el curso del río en aproximadamente 4 años. Con ese cambio del curso del río, miren lo que pasó. Tuvieron que quitar toda la infraestructura y la localizaron al otro lado de la desembocadura. Y eso probablemente que en algún momento cambie otra vez el cauce del río y afecte el otro lado de la desembocadura. También otros análisis, por ejemplo, también pudimos identificar expansión de áreas urbanas con estas imágenes ortofotos. Algunas carreteras también. Y para poder hacer rápidamente una clasificación de lo que nosotros queríamos identificar, hay varias metodologías, varias formas. Por ejemplo, una de ellas es a través de algunos índices de vegetación. Existen muchísimos índices de vegetación y para eso, por ejemplo, necesitamos la banda infrarroja y la banda roja. Y como pueden ver rápidamente podemos identificar algunas áreas de cobertura y extraerlas con este índice. Es una forma rápida de clasificar y por ejemplo aquí podemos ver las áreas verdes, aunque por ejemplo en áreas con mucha pendiente pues no es tan exacto. Aquí podemos ver las pendientes, la respuesta espectral en estas áreas pues se modifica, ¿verdad? También podemos ver a mucho detalle, por ejemplo hasta las embarcaciones en este lago. Algunos tipos de vegetación, también áreas donde hay cultivos, ¿verdad? Podemos extraer hasta redes viales. Y por ejemplo aquí extrajimos los límites de un lago
Y alguien estaba preguntando cómo podemos evaluar, por ejemplo, la cota o cómo podemos ver esos cambios. A veces sí extraemos, por ejemplo, en este caso, extrajimos los datos de la Worldview 2 y la comparamos con los datos de las ortofotos y pudimos incluso estimar cuánta se había expandido o había entrado la cantidad de suelo dentro del lago. Y en este caso fueron aproximadamente 45 metros. Otro tipo de análisis que también hicimos fue evaluar la batimetría relativa, pero como ustedes saben, los sensores tienen ciertas capacidades, ¿verdad? Por ejemplo, hay literaturas que indican que tiene posibilidades de evaluar hasta 30 metros, pero si hay concentraciones de sedimento, esto va a afectar los resultados, ¿verdad? Entonces, también con esta técnica pudimos identificar concentraciones de sedimento hasta cierta profundidad del lago. Este lago tiene 300 metros de profundidad, entonces por lo tanto pues no se puede evaluar la batimetría, pero sí pudimos evaluar, por ejemplo, áreas donde están pues aportando cantidades de sedimento y de contaminación al lago, ¿verdad? ¿Alguien me dice dónde estamos ahí? ¿Alguien adivina qué es lo que estamos viendo? Hay, como les mencioné, diferentes satélites de diferentes resoluciones y que tienen diferentes aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso es una imagen Worldview MODIS a 250 metros y ¿qué podemos ver ahí? Probablemente nada, ¿verdad? Pero esta imagen es utilizada, por ejemplo, para ver puntos de calor, también para monitorear diferentes tipos de nuestra superficie terrestre, ¿verdad? Diariamente se están tomando pues 2 imágenes, pero no tiene aplicaciones, por ejemplo, con esa no puedo identificar una casa, ¿verdad? Pero tiene otro tipo de aplicaciones. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Alguien ha utilizado Landsat? ¿Sí? Pues como pueden ver, Landsat puede tener muchas aplicaciones, pero por ejemplo, en el caso de catastro, pues no va a tener mucha aplicación, ¿verdad? Tiene otras aplicaciones, muchísimas, ¿verdad? Por ejemplo, con esta se pueden extraer características térmicas. También utilizan mucho estas imágenes para ver el cambio de cobertura a nivel nacional, pero como pueden ver la resolución pues no es tan alta, es de 30 metros. ¿Alguien ha utilizado imágenes Aster? ¿No? También esta tiene resolución de 15 metros, también estas imágenes las utilizamos para monitorear, por ejemplo, en el caso de la cianobacteria. También la Landsat 7 puede llegar hasta esta resolución con una pancromática, pero la Landsat 7 pues tiene cierto error, ¿verdad? Ahora estamos viendo una LI, esta tiene 10 metros de resolución, también tiene otro tipo de aplicaciones, pero hasta aquí tampoco podemos identificar ciertas características, por ejemplo, en un área urbana, ¿verdad? ¿Dónde creen que es esto? Es Panamá. ¿No? Vamos a ver entonces con una imagen Worldview 2 a 2 metros, porque aquí todavía no hemos aplicado la pancromática. ¿A dónde creen que es esta área? Yo creo que no se mira muy bien, pero la tecnológica, ¿verdad? Muy bien. Como pueden ver, ahí ya le pusimos la pancromática, un proceso de paint sharpening, y podemos subir la resolución espacial de todas las bandas multiespectrales con la banda pancromática, ¿verdad? Y con esto pues ya podemos obtener mucho más detalles de lo que nosotros queremos evaluar. Y por ejemplo aquí hay una gráfica donde nos indica por ejemplo qué tipo de sensor y qué tipo de análisis podemos evaluar y también qué tipo de resolución necesitamos. Como pueden ver, Digital Globe pues sí tiene bastantes aplicaciones. Hay MODIS, por ejemplo, tiene para la cobertura forestal, geología, pero en este caso de Digital Globe, para el tema de emergencias, por ejemplo, en el caso de Haití, nosotros utilizamos también imágenes de alta resolución para ver techos que habían colapsado. Entonces veíamos, por ejemplo, en algún momento las autoridades podían priorizar hacia dónde atender esas emergencias, ¿verdad? Entonces, en el caso de emergencias, casi siempre se necesita, en algunos casos, imágenes de alta resolución. Agricultura de precisión también es otro tema que nosotros estamos empezando a trabajar, a investigar. Y, por ejemplo, en el caso de Worldview 2, ahora que tiene más bandas espectrales, pues tiene mucho más aplicaciones, como mencionaron, para ver algunos comportamientos de la vegetación. Y como pueden ver, pues tiene
bastantes aplicaciones. Nosotros también en diferentes proyectos que hemos trabajado, como Catalac, también hicimos un análisis de las expansiones de las principales ciudades. Este es en el caso de Guatemala. Hicimos una comparación desde los años 1980, porque en el caso de Landsat hay registros desde los 80, entonces podíamos ver cronológicamente cómo se iban expandiendo estas áreas urbanas. Una de las principales a nivel de Centroamérica, ¿verdad? En el Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, y seguramente es lo que a ustedes les interesa, Panamá, ¿verdad? Bueno, en el caso de Panamá, bueno, con todas estas ciudades a nivel de Centroamérica también hicimos una comparación en porcentajes, cuáles se habían expandido en mayor proporción a partir de los, de 1980. Y como pueden ver, en primer lugar, pues está la ciudad de Panamá, que es una de las que mayor expansión de las áreas urbanas, ha tenido. También hace poco hubo un problema en el condado de Rey, que seguramente muchos escucharon, que habían colapsado pues el suelo con un camión de basura. Entonces nosotros quisimos hacer una investigación, empezar a experimentar qué tipo de información podíamos extraer de estas imágenes de alta resolución, y esto para el caso de Panamá, y también tomando en cuenta que a nivel centroamericano, pues es una de las ciudades que más se está expandiendo, ¿verdad? Entonces, también es bien importante que cuando se expanden las ciudades haya un proceso también de ordenamiento territorial, que se tomen ciertas consideraciones, ¿verdad? Nosotros revisamos unas imágenes en WorldView 2, en Google Earth, evaluando diferentes periodos. Por ejemplo, en el 2001, en esta área del Condado del Rey, cerca de la Universidad Tecnológica, pues en el 2001 no había casi absolutamente nada era cobertura forestal, ¿verdad? Aquí podemos ver en el 2004 cómo se van expandiendo estas áreas, ¿verdad? Cómo se van urbanizando. También aquí vemos algunos remanentes de bosque en diferentes épocas. Por ejemplo, en el 2009 vemos disminución también de estas áreas boscosas y pues también mayor áreas de urbanización. Y esta es la imagen del 2012, que es con la que nosotros trabajamos. Hicimos un análisis que todavía es preliminar, todavía no lo hemos terminado, pero por lo menos les vamos a mostrar parte de los resultados que nosotros hemos obtenido de este análisis, ¿verdad? Aquí me parece que es San Miguelito, me corrigen si estoy mal, pero estas son áreas residenciales y esta es San Miguelito, ¿verdad? Incluso hay un área con un lago. Bueno, cuando nosotros también hacemos clasificación, hay varios niveles de clasificación. Y bueno, por ejemplo, hay varias metodologías como SGS, Corine Landcover, otras metodologías de la FAO, y pues cada una de ellas tienen diferentes niveles de clasificación. Entonces, el primer nivel, probablemente que con una lanza se pueden identificar algunos tipos de características, pero si queremos bajar de niveles o con mucho mayor detalle, sí vamos a necesitar una imagen de alta resolución, ¿verdad? En este caso, nosotros utilizamos esta imagen. Y también en este caso sí hicimos una clasificación supervisada, y para hacer una clasificación supervisada necesitamos firmas espectrales, ¿verdad? Entonces evaluamos, por ejemplo, la diferencia de algunas respuestas espectrales, creo que no se mira por la luz, pero cada una de las coberturas tiene diferente comportamiento dentro del espectro, ¿verdad? Que lo que estamos hablando de la diferente cantidad de bandas. Si solo tenemos 3 bandas, probablemente no podamos ver la diferencia en ciertos tipos de cobertura, pero con estas imágenes, por poseer 8 bandas espectrales, como pueden ver, sí se pueden diferenciar una cobertura de la otra. Incluso pudimos identificar diferencias entre algunos tipos de techo, que esos probablemente puedan servir para un censo. Aquí vemos la ciudad de Panamá, cómo la clasificamos con algunas firmas espectrales. Aquí pueden ver un resultado preliminar, que por supuesto ninguna clasificación es perfecta, hay que revisarla y corregirla, y para eso también existen algunos software, pues como Esri, que tienen muchas aplicaciones para poder hacer este tipo de correcciones. Aquí vemos otra área también clasificada, cómo se diferencia, ¿verdad? Esto nos homogeniza los datos y probablemente podemos extraer ciertas características que queremos de la imagen. Otras áreas de Panamá también, podemos ver cómo separa también las áreas de vegetación. Entonces, con esta clasificación, ¿qué es lo que queríamos ver? Por ejemplo, las áreas verdes. ¿Cómo se están expandiendo estas áreas urbanas? Si tienen áreas verdes, si están considerando algún
bueno, estas áreas verdes por el efecto, no sé si ustedes han escuchado, pero existe un efecto que se llama Urban Heat Islands. Este efecto, lo que han investigado es que, por ejemplo, en las áreas urbanizadas la cantidad de temperatura se incrementa, a diferencia, por ejemplo, de áreas con bosques, ¿verdad? Mientras más pavimento, más retención como de la energía solar dentro de por ejemplo, de algunos techos. También queríamos identificar, por ejemplo, podemos extraer redes viales, esto para ver, por ejemplo, algunas áreas de emergencia, también superficies de áreas construidas, por ejemplo, para ver la densidad de población, por ejemplo, si sabemos el tamaño de algunas casas, de algunas viviendas, podemos sectorizar y saber qué cantidad de población en algunas áreas. El tipo de techo, yo no sé si pasa acá, pero por ejemplo, en el caso de Guatemala, algunos tipos de techos, como el zinc, estaban propiciando algún tipo de enfermedades a los niños. Por ejemplo, en la noche era muy frío, entonces el techo absorbía la cantidad de frío y pues los niños eran muy más susceptibles a contraer enfermedades como neumonía, ¿verdad? Entonces, esta información, si se pone en sistemas de información geográfica, se pueden localizar algunas áreas o puntos, focos, donde podrían haber algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Identificada con algunas características que podemos ver entre las imágenes satelitales. También evaluamos algunos tipos de protección de los cuerpos de agua en esta área de Panamá. Entonces, podemos ver este efecto que les mencionaba. En las áreas urbanas, aquí vemos temperaturas, se incrementa la cantidad de temperatura en las áreas urbanas. ¿Y qué creen, qué consecuencia quieren que puede tener un aumento de temperatura en las áreas urbanas? ¿Qué implicaría eso? Probablemente. Exactamente, mayor uso, por ejemplo, de energía para enfriar pues las casas, ¿verdad? Mayor uso de aire acondicionado. Entonces, aquí podemos ver esa área que les decía, una de las áreas de expansión y también San Miguelito. Hicimos la clasificación, extrajimos de la clasificación, por ejemplo, las redes viales y también algunas áreas verdes. Aquí podemos ver, no solo son bosques, no son árboles, en algunos casos son solo pastos, ¿verdad? Pero aquí identificó, por ejemplo, características de fotosíntesis. Entonces, en mayor detalle, por ejemplo, en San Miguelito, vimos las redes viales, pero, por ejemplo, en estas casas de acá, ¿qué pasaría si hay una emergencia y tienen que sacar a alguien enfermo, ¿verdad? No hay vías de acceso donde puedan ingresar, por ejemplo, en algún caso la emergencia, los bomberos, para poder atender pues, a alguna enfermedad, a alguien que esté enfermo. Otra de las características que vimos, también, por ejemplo, acá podemos medir, o queremos medir también, la dimensión de las casas y, por ejemplo, sabemos en el censo cuánta en promedio hay población por vivienda, entonces, ¿eso qué nos ayudaría a obtener? Si tenemos el área donde viven las personas y cuántas personas por vivienda, ¿qué obtenemos? Densidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos sectorizar algunas áreas por tipo de densidad de población, ¿verdad? Donde encontramos mayor densidad de población que otras. Probablemente ese tipo de información pueda servir para algún tema de toma de decisiones, ¿verdad? Otra característica que vimos también en estas áreas, ¿qué creen que es? Por ejemplo, las áreas verdes. ¿Cuántos árboles encontramos dentro de estas barriadas, verdad? Entonces, extrajimos estos valores y como pueden ver, pues hay considerable cantidad de árboles en esta área. Probablemente la temperatura no sea tan alta como en lugares donde está únicamente pavimentado, ¿verdad? Vemos estas otras áreas, entonces lo mismo, ¿verdad? Aquí vemos que hay carreteras que seguramente en algún caso de alguna emergencia es muy fácil pues que los bomberos puedan ubicar y ver las características y poder entrar a estas áreas. Pero no encontramos tanta cantidad de árboles, ¿verdad? Las urbanizaciones actualmente las están haciendo sin muchas áreas verdes, ¿verdad? Y en las casas pues es muy poco la cantidad de árboles que vemos ahí. Sí vemos bastantes piscinas, pero no vemos árboles. Entonces extrajimos las áreas verdes y que podían ser pastos y como pueden ver la densidad de cobertura forestal o de vegetación es mínima en las áreas donde se están expandiendo las áreas urbanas actualmente.
Para eso queríamos ver si realmente es que había un aumento de temperatura. Entonces nosotros utilizamos una imagen Aster, que hay un producto térmico que nos ayuda a identificar, por ejemplo, la temperatura de la superficie. ERDAS también tiene un programa o un algoritmo donde se pueden procesar imágenes Landsat, porque las Landsat también tienen algunas bandas térmicas y estas se pueden procesar para generar algunos productos de temperatura. Entonces, bueno, en este caso utilizamos Aster. Esta no tiene resolución temporal. En el caso de la Landsat sí, tenemos cada 16 días aproximadamente. Aquí podemos ver entonces la temperatura en las áreas urbanas. En las áreas con bosque es mucho menor que las áreas urbanas, ¿verdad? Esta es solo una toma de un día, ¿verdad? Es aproximadamente, la tomaron a las 10:30 de la mañana, es cuando pasó el satélite. Y otra vez, vemos las áreas urbanas, las nubes pues no nos dejan ver cuál es la temperatura en esas áreas, pero aquí podemos ver, por ejemplo, que sí, la temperatura definitivamente es mucho más baja en las áreas donde hay bosques o vegetación que donde hay áreas urbanas, ¿verdad? Aquí le hicimos un zoom, solo para que ustedes miren, por ejemplo, el perfil de la temperatura. Esta aproximadamente se encuentra de 30 a 35 grados en este momento en la mañana, que está, pues eso es lo que está reflejando el sensor. Vemos que las temperaturas siempre se mantienen entre 30 y 35 grados en las áreas de vegetación. ¿Qué pasa en las áreas urbanas? Vemos la misma escala, que aproximadamente se encuentra entre 45 y un poquito más de 50 grados centígrados, ¿verdad? Eso es lo que nos refleja el satélite. Y vemos el área urbana, vemos la temperatura, que sí se encuentra con temperaturas bien altas, ¿verdad? Entonces, sí se debería considerar, por ejemplo, en este tema, poder pues, promover más áreas verdes o que las urbanizaciones pues, tengan otra forma de ser. En el caso de la protección de cuerpos de agua, hay varias metodologías, hay varios criterios, pero es bien importante proteger pues, nuestras fuentes de agua, no solo por protegerlas, sino que también estas áreas pueden en algún momento volver su cauce, si lo cambiamos, por ejemplo, y podrían afectar también ciertas áreas urbanas, ¿verdad? Existen varios criterios, este es uno de ellos, yo lo tomé de una metodología del Instituto Nacional de Bosques, este es en el caso de Guatemala, pero por ejemplo toma en consideración la pendiente, aunque sea mayor de 30%, si es nacimiento río, siempre se debe dejar un margen de aproximadamente 50 metros de donde es a partir del cauce, ¿verdad? Eso es lo mínimo, miren, dependiendo de otras situaciones con mayores pendientes, pues mucho mayor el margen que debería haber de protección de un río. Entonces, evaluamos en estas imágenes algunos cauces, por ejemplo, este tenía aproximadamente 50 kilómetros este cauce y hicimos un buffer para evaluar cuál era esa área de influencia, ¿verdad? Tanto por la protección del cuerpo de agua, como en algún momento de alguna emergencia o de que el río pueda incrementar, pues podría afectar estas áreas urbanas. También sacamos, por ejemplo, para saber rápidamente cuánta de ese cauce del río o de ese buffer tenía cobertura forestal, pues con la clasificación extrajimos los datos y calculamos cuánto de cobertura tenía. Aproximadamente de todo este cauce, únicamente el 2% de todo el cauce tenía protección con árboles. Ahorita van a ver con un zoom. Pueden ver que en ese margen de 50 metros hay carreteras, hay una cantidad de casas, aquí lo vemos ya clasificado, vemos la carretera, algunos árboles y algunas áreas con pastos. Aquí vemos otras áreas también que están justamente en la orilla del cauce, que no tiene mayor protección, algunas áreas sí, pero son mínimas. También vemos con la clasificación y podemos calcular pues, en porcentaje cuánto está siendo protegido. Y bueno, esa es por el momento pues, mi presentación. Muchas gracias por su tiempo y estamos para servirles.